Muchos creen que la riqueza nunca llegará a sus manos y viven una vida frustrada con un salario muy pobre. Crecen escuchando que el dinero es solo para unos cuantos, que hay que conformarse con poco, que la vida es dura y que lo máximo a lo que pueden aspirar es sobrevivir mes a mes. Y así pasan los años. Trabajando mucho, ganando poco, sintiendo una frustración silenciosa que casi nunca se atreven a decir en voz alta. Tal vez tú ya has escuchado 1000 frases como estas, frases que suenan lógicas, pero que poco a poco te van quitando esperanza. Te dicen que no todos pueden llegar lejos, que es mejor no ilusionarse, que la riqueza no es para gente común. Y sin darte cuenta, empiezas a aceptar una versión pequeña de tu destino, aunque por dentro sientas que podrías dar mucho más. Quiero que sepas algo desde ahora, porque esto es importante. Lo que voy a compartir contigo en este video no es una idea bonita para motivarte un rato. Es un principio concreto que, si lo aplicas con disciplina durante un periodo corto de tiempo, puede cambiar de forma real la dirección de tu vida financiera. No mañana, no por arte de magia, pero sí de manera inevitable si haces lo correcto. Yo he visto a personas romper este mito y construir una realidad completamente distinta. Personas que dejaron de sobrevivir y empezaron a avanzar. Personas que entendieron que la riqueza no llega por suerte, sino por hábitos bien entrenados. Y a lo largo de este video, voy a mostrarte qué hicieron diferente y cómo tú también puedes empezar a hacerlo, incluso si hoy no tienes dinero, contactos ni ventajas aparentes. Quiero que te quedes con esta idea mientras sigues escuchando. La riqueza no es un accidente ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una consecuencia. Y cuando entiendes qué decisiones diarias crean esa consecuencia, empiezas a ver tu vida desde otro lugar. No con fantasía, sino con dirección. Porque hay algo que casi nadie te explica sobre por qué algunas personas avanzan y otras se quedan atrapadas. Y entenderlo cambia por completo la forma en que te mueves a partir de hoy. Yo, Brian Tracy, he visto algo repetirse una y otra vez a lo largo de los años. Personas comunes, sin ventajas especiales, cambiar por completo su realidad financiera cuando deciden hacer una sola cosa distinta todos los días. No hablo de suerte, ni de contactos, ni de golpes extraordinarios. Hablo de disciplina aplicada a un principio correcto. La mayoría cree que necesita más dinero para empezar a cambiar su vida, cuando en realidad necesita cambiar su forma de pensar y actuar para que el dinero empiece a llegar. Ese error mantiene a millones atrapados. Trabajan duro pero no avanzan, se esfuerzan pero no construyen, porque están ocupados, no enfocados. Lo que voy a enseñarte aquí no es una teoría. Es un método que he visto funcionar en personas que comenzaron con miedo, deudas y frustración. Personas que entendieron que la riqueza no se persigue, se construye, y se construye cuando entrenas tu mente para hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Aquí no vamos a hablar de cambios enormes ni de sacrificios imposibles. Vamos a hablar de una acción diaria específica que, repetida durante 30 días, empieza a cambiar cómo piensas, cómo decides y cómo produces resultados. Es simple, pero no es cómoda, y por eso funciona. Mientras escuchas esto, piensa en algo. ¿Qué pasaría si durante un mes completo hicieras lo correcto sin negociar contigo mismo? Sin excusas, sin promesas rotas, solo acción diaria, bien dirigida. Ese es el tipo de pregunta que separa a quienes siguen sobreviviendo de quienes empiezan a prosperar. Si este enfoque resuena contigo, quédate cerca dando clic a suscribirte para que sigas firme en este camino al éxito. Aquí trabajamos ideas que exigen responsabilidad y generan resultados reales. Si estás dispuesto a cambiar y dejar de lado contenido basura por mentorías como la de este video que te eleven, llegaste al lugar indicado. Y ahora sí, vamos a lo importante porque voy a hablarte sobre el hábito diario que mantiene a la mayoría atrapada en la escasez y cómo empezar a romperlo desde hoy mismo. El hábito diario que decide si te estancas o prosperas. Hay un hábito que separa de forma silenciosa a las personas que prosperan de las que se quedan atrapadas luchando con el dinero toda su vida. No es trabajar más horas, no es tener varios empleos, no es sacrificarlo todo. Es algo mucho más simple, pero también mucho más exigente. La forma en la que usas la primera parte de tu día. La mayoría despierta y entra en modo reacción. Revisa el teléfono, responde mensajes, se deja arrastrar por urgencias ajenas y empieza el día resolviendo problemas que no construyen nada. Cuando el día termina, están cansados, pero no avanzaron. Ese patrón, repetido durante años, crea una vida de esfuerzo constante
constante y resultados mínimos. Las personas que cambian su rumbo hacen algo distinto. Antes de que el mundo reclame su atención, toman control de su mente. Dedican un tiempo específico, todos los días, a pensar en sus metas, a planear acciones clave y a entrenar su enfoque. No esperan motivación, crean claridad, y la claridad produce acción. Este hábito no requiere dinero, contactos ni talento especial. Requiere decisión, requiere disciplina, requiere decir no a la distracción fácil para decir sí a tu futuro. Cuando lo haces durante 30 días seguidos, algo empieza a cambiar. Tu mente se ordena, tus decisiones mejoran, tu energía se dirige a lo que realmente importa. Aquí quiero que hagas algo sencillo. Mientras escuchas esto, identifica en qué parte de tu día estás dejando que otros decidan por ti. Escríbelo mentalmente o compártelo en los comentarios si lo deseas. Reconocerlo es el primer paso para corregirlo. No lo hagas para impresionar a nadie. Hazlo para empezar a tomar control real de tu vida. Ahora, escucha con atención y déjame explicarte por qué la mayoría abandona este hábito antes de que funcione y cómo puedes evitar caer en ese error común que arruina el progreso. La resistencia silenciosa que aparece cuando empiezas a cambiar. Hay algo que casi nadie te advierte cuando decides tomar el control de tu vida. En el momento en que empiezas a hacer lo correcto de forma constante, aparece una resistencia interna muy particular. No es pereza, no es falta de tiempo, es una voz sutil que empieza a cuestionarlo todo. Te dice que hoy puedes fallar, que mañana será mejor, que no es tan grave si rompes el hábito un día. Esa voz ha detenido más vidas de las que imaginas. La mayoría no fracasa porque no pueda, fracasa porque no entiende esta etapa. Cree que algo anda mal cuando en realidad algo está empezando a cambiar. Tu mente está acostumbrada a ciertos patrones y cuando los alteras, reacciona. Busca volver a lo conocido, aunque eso conocido te mantenga estancado. Aquí es donde quiero que hagas una pausa y te observes con honestidad. Piensa en las veces que comenzaste algo importante y lo dejaste a los pocos días. No porque fuera difícil, sino porque apareció una excusa razonable. Una excusa que sonaba lógica en ese momento, pero que hoy sabes que solo te alejó de tus objetivos. Ahora pregúntate esto, y si quieres, respóndelo en los comentarios. ¿Qué excusa usas con más frecuencia cuando sabes que deberías hacer lo correcto y no lo haces? Y esta es aún más importante. ¿Qué hábito has intentado construir varias veces y siempre abandonas justo cuando empiezas a sentir incomodidad? No respondas para quedar bien. Respóndete con sinceridad, porque cuando identificas el patrón, dejas de pelear a ciegas. Empiezas a entenderte y cuando te entiendes, puedes cambiar tu comportamiento con intención, no con fuerza bruta. La clave aquí no es eliminar la resistencia, es aprender a actuar a pesar de ella. Entender que sentir incomodidad no significa que estés fallando, significa que estás entrenando una versión distinta de ti. Y si atraviesas esta etapa sin negociar contigo mismo, algo importante ocurre. El hábito deja de sentirse forzado y empieza a sentirse natural. Por eso este punto es tan decisivo. Aquí se separa a quienes vuelven a lo mismo de quienes empiezan a construir algo nuevo. No por talento, no por suerte, por conciencia y constancia. Cuando el entusiasmo se va y solo queda la verdad. Hay un momento inevitable en cualquier proceso de cambio en el que el entusiasmo desaparece. Al inicio todo se siente claro, incluso emocionante. Te visualizas distinto, más fuerte, más disciplinado, más próspero. Pero después de algunos días, esa energía inicial se diluye, y es justo ahí donde la mayoría vuelve a fallar, no porque no pueda seguir, sino porque confundió entusiasmo con compromiso. El entusiasmo es emocional, el compromiso es estructural. El entusiasmo depende de cómo te sientes. El compromiso depende de lo que decides sostener incluso cuando no te sientes bien. Cuando el entusiasmo se va, queda al descubierto la verdad. O tienes un sistema que te sostiene o dependías solo del impulso del momento. Aquí es donde muchas personas se dicen a sí mismas que algo no está funcionando, pero en realidad lo que no está funcionando es su forma de interpretar el proceso. Creen que deberían sentirse motivadas todo el tiempo, cuando el crecimiento real exige atravesar días ordinarios, incluso incómodos, sin abandonar lo que decidiste hacer. Quiero que te hagas esta pregunta con calma. ¿En qué áreas de tu vida abandonas justo cuando deja de sentirse emocionante? ¿En qué momentos confundes cansancio con incapacidad? Piensa tus respuestas con claridad porque cuando identificas ese punto exacto donde sueles soltar, empiezas a anticiparlo. Y cuando lo anticipas, puedes actuar con intención en lugar de reaccionar. Las personas que prosperan no son las que nunca se cansan, son las que entienden que el cansancio es parte del camino y siguen de todos modos. No porque sean extraordinarias, sino porque aprendieron a no negociar consigo mismas cuando el entusiasmo ya no está presente. Cuando llegas a ese punto y decides seguir, algo cambia. El hábito deja de depender de cómo te sientes y empieza a formar parte de quién eres.
Ya no te preguntas si lo harás hoy, simplemente lo haces. Y ese es uno de los cambios más importantes que puedes experimentar en tu vida, porque cuando dejas de depender del entusiasmo, empiezas a construir resultados que no se caen al primer obstáculo, y eso, poco a poco, transforma no solo lo que haces, sino la forma en que te ves a ti mismo. Quiero que imagines algo con calma, no como un sueño lejano, sino como una escena muy concreta de tu vida diaria. Imagina a la persona que tú consideras exitosa, no alguien famoso, sino alguien que admiras por su estabilidad, por su claridad, por su forma de vivir. Observa cómo empieza su día, no lo que dice, sino lo que hace. Esa persona se levanta temprano, no porque sea fácil, sino porque entiende que las primeras horas del día definen el resto. Cuida su cuerpo, no por apariencia, sino porque sabe que una mente cansada no puede tomar buenas decisiones. Se mueve, hace ejercicio, activa su energía antes de que el mundo empiece a exigirle cosas. Luego, ordena su entorno. No deja su vida al azar, organiza sus ideas, escribe lo que tiene que hacer, define prioridades. No vive reaccionando, vive dirigiendo. Tiene claridad sobre lo que quiere lograr y, más importante aún, tiene un plan de acción con tiempos definidos. No confunde deseos con objetivos. Un deseo es algo que te gustaría. Un objetivo es algo que trabajas. Ahora hazte esta pregunta con honestidad. Si esa es la vida que quieres, ¿por qué seguir viviendo con hábitos que pertenecen a alguien que aún no ha llegado ahí? Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Quieren resultados de una persona exitosa, pero mantienen rutinas de alguien desordenado. Quieren estabilidad financiera, pero viven improvisando. Quieren progreso, pero no miden nada. No revisan avances. No evalúan errores. No ajustan el plan. La identidad se construye así. No diciendo quiero ser exitoso, sino preguntándote cada día, ¿qué haría hoy una persona que ya es exitosa? Y actuando en consecuencia, incluso cuando no tienes ganas. Cuando haces eso, tus sueños dejan de ser fantasías y empiezan a convertirse en proyectos reales, medibles y evaluables. Porque el éxito no es una emoción, es una estructura. Y cuando adoptas la estructura correcta, los resultados dejan de ser un accidente y se vuelven una consecuencia natural. Ahora dime algo con honestidad. ¿Estás dispuesto a practicar los hábitos que tendría la versión exitosa de ti, incluso cuando no tengas ganas? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios. Comienzo mi cambio hoy. Cuando empiezas a cambiar y dudas de si vas por el camino correcto. Hay un momento muy particular en este proceso que casi nadie explica bien. Empiezas a cambiar tus hábitos, te organizas mejor, cuidas más tus mañanas, piensas con más claridad, tomas decisiones con más intención, y aún así, no ves resultados inmediatos. El dinero no llega de golpe, la vida no se transforma de un día para otro, y ahí es donde aparece una duda peligrosa. Empiezas a preguntarte si esto realmente está funcionando, si vale la pena el esfuerzo, si no estarás perdiendo el tiempo mientras otros parecen avanzar más rápido. Esa duda no es una señal de fracaso, es una señal de transición. Estás dejando una versión conocida de ti y todavía no has llegado por completo a la nueva. Y ese espacio intermedio es incómodo. Aquí es donde muchos se traicionan sin darse cuenta. Vuelven a hábitos antiguos porque eran familiares, abandonan la estructura porque no les dio resultados inmediatos. Se convencen de que nada cambió, cuando en realidad ya cambió algo muy importante: ellos mismos. Porque aunque todavía no lo veas reflejado en números o logros visibles, algo ya se está reorganizando dentro de ti. Tu manera de pensar es más clara, tu capacidad de concentración es mayor. Tu forma de reaccionar ante problemas es más calmada, y eso es la base sobre la que se construyen los resultados reales. Quiero que te detengas un segundo y observes esto. ¿Cuántas veces en tu vida abandonaste un cambio justo porque no viste resultados rápidos? ¿En cuántas ocasiones confundiste progreso interno con falta de avance? Si lo reconoces, no te juzgues. La mayoría lo hace. Pero ahora que eres consciente, tienes una ventaja. Puedes decidir no abandonar esta vez. Puedes sostener el proceso con paciencia y criterio, entendiendo que lo que no se ve todavía se está formando. Este es el punto donde el carácter empieza a marcar la diferencia. No cuando todo es claro, sino cuando todavía hay dudas y eliges seguir. Porque quienes llegan lejos no son los que nunca dudan. Son los que aprenden a avanzar incluso con la duda presente. Y cuando atraviesas esta etapa sin rendirte, ocurre algo inevitable. Lo que antes solo era interno empieza a reflejarse en tu realidad, de forma gradual, pero firme. Y es entonces cuando entiendes que este camino sí valía la pena. Cuando el orden interno empieza a producir resultados reales, hay un punto en el que los cambios dejan de sentirse solo como disciplina interna y empiezan a reflejarse en lo que haces cada día. No ocurre de forma dramática.
No hay un gran anuncio. Simplemente empiezas a notar que produces más con menos esfuerzo. Tomas decisiones con mayor claridad. Dejas de perder tiempo en cosas que antes te absorbían sin darte nada a cambio. Cuando ordenas tu mente, tu productividad cambia de forma natural. Ya no trabajas desde la urgencia, sino desde la prioridad. Sabes qué hacer primero, sabes qué puede esperar. Y esa claridad te permite avanzar de manera constante, incluso en días normales, incluso sin sentirte especialmente motivado. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo distinto en su relación con el dinero. No porque el dinero llegue mágicamente, sino porque dejan de sabotearse, gastan con más intención, invierten mejor su tiempo, evalúan oportunidades con más calma, dejan de correr detrás de todo y empiezan a elegir. Ese cambio es clave, porque la prosperidad no solo depende de cuánto ganas, sino de cómo decides. Y una mente desordenada toma decisiones costosas. Una mente enfocada, en cambio, empieza a construir estabilidad, poco a poco, sin ruido, sin prisa, pero con dirección. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿En qué áreas de tu vida sientes que el desorden mental te ha costado tiempo, dinero o energía? ¿Dónde sabes que, con un poco más de claridad, podrías avanzar mucho más rápido? Si lo tienes claro, anótalo o compártelo en los comentarios. No como queja, sino como diagnóstico. Porque cuando identificas dónde estás perdiendo recursos, puedes empezar a recuperarlos con intención. Este es el momento en el que muchas personas comienzan a confiar en el proceso, no porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez sienten que su esfuerzo tiene dirección, y cuando el esfuerzo tiene dirección, los resultados dejan de depender de la suerte. La presión como prueba definitiva del cambio. El cambio verdadero no se demuestra en los días tranquilos, se demuestra en los días pesados, en los días largos, en los días donde la mente está cansada y el cuerpo quiere rendirse. Ahí es donde se separa el progreso real del entusiasmo pasajero. Muchas personas creen que han cambiado porque durante un tiempo hicieron las cosas bien, pero basta que la vida se complique un poco para que todo se desmorone. La presión no crea el desorden, solo lo revela. Revela si el orden que construiste era profundo o superficial, si dependía de tu estado de ánimo o de una estructura real. Y esto es importante entenderlo sin dramatizar. No se trata de fallar o no fallar, se trata de ver con honestidad qué tan sólido es lo que estás construyendo. Cuando la presión aparece, la mente busca alivio inmediato. Quiere volver a lo conocido, incluso si eso conocido te mantenía estancado. Quiere soltar hábitos que exigen esfuerzo y refugiarse en lo fácil. Y si no has preparado tu mente para ese momento, retrocedes sin darte cuenta. Por eso el control real de la vida no se basa en hacerlo todo bien, sino en no soltar lo esencial. Aunque estés cansado, aunque el día sea caótico, aunque no tengas energía, mantener lo esencial es lo que evita que el progreso se rompa. No necesitas perfección, necesitas consistencia básica bajo presión. Cuando entiendes esto, dejas de exigirte de forma irreal y empiezas a construir con inteligencia. Aprendes a avanzar incluso en días difíciles. Y ese aprendizaje cambia por completo tu relación con el esfuerzo, porque ya no dependes de circunstancias ideales para seguir creciendo. ¿Cómo medir progreso sin frustrarte ni sabotearte? Uno de los errores más comunes en el camino del crecimiento es medir el progreso de forma equivocada. Muchas personas esperan cambios grandes y rápidos, resultados visibles en poco tiempo, y cuando eso no ocurre, se frustran, no porque no estén avanzando, sino porque no saben qué observar. El progreso real suele ser silencioso al inicio. Se nota primero en cómo piensas, no en lo que tienes, en cómo decides, no en lo que logras mostrar. Empiezas a reaccionar menos, a enfocarte más, a elegir mejor en situaciones pequeñas. Eso no parece gran cosa, pero es exactamente ahí donde se construye todo lo demás. Si solo mides tu avance por resultados externos inmediatos, te vas a cansar rápido. Pero si empiezas a observar tu constancia, tu claridad mental, tu capacidad de sostener hábitos incluso en días normales, empiezas a ver señales reales de crecimiento. El progreso no siempre se siente como victoria, muchas veces se siente como estabilidad. Y la estabilidad es una señal poderosa de que vas por el camino correcto, aunque todavía no sea evidente para otros. La paciencia como ventaja estratégica real. Vivimos en una época donde todo empuja a la prisa. Todo exige resultados inmediatos. Todo parece medir tu valor en función de qué tan rápido avanzas.
qué tan visible es tu progreso o qué tan pronto puedes mostrar algo al mundo. En ese contexto, la paciencia no solo es escasa, es incomprendida. Muchos la confunden con lentitud, con conformismo o con falta de ambición. Pero la realidad es exactamente la opuesta. La paciencia bien entendida es una forma avanzada de disciplina. No es quedarte quieto, es seguir haciendo lo correcto sin necesidad de aplauso inmediato. Es sostener hábitos sin exigirle a la vida que te recompense de inmediato. Es entender que los procesos que valen la pena necesitan tiempo para echar raíces profundas, porque todo lo que crece rápido sin base sólida también se derrumba rápido. Las personas que fracasan una y otra vez no lo hacen porque no tengan capacidad, lo hacen porque se desesperan. Cambian de rumbo demasiado pronto, abandonan procesos justo cuando empiezan a volverse incómodos, confunden incomodidad con error, y esa confusión los mantiene en un ciclo constante de empezar y abandonar, empezar y abandonar. La paciencia rompe ese ciclo, te permite permanecer el tiempo suficiente como para que el cambio se consolide, te da espacio para observarte, corregir, ajustar y seguir avanzando sin dramatizar cada obstáculo. Cuando desarrollas paciencia, dejas de vivir reaccionando a cada emoción momentánea y empiezas a actuar desde una visión más amplia. Aquí ocurre algo importante. La paciencia también te protege de compararte constantemente. Dejas de mirar tanto el ritmo de los demás y empiezas a respetar tu propio proceso. Entiendes que cada persona avanza con distintas cargas, distintos puntos de partida y distintos aprendizajes, y esa comprensión te devuelve enfoque. Las personas que construyen estabilidad real no tienen prisa por demostrar nada, están ocupadas construyendo, avanzan sin ruido, sin anunciar cada paso, sin necesidad de validación constante. Confían en el proceso porque saben que están cumpliendo con su parte todos los días. La paciencia no acelera los resultados, pero evita que los destruyas antes de tiempo. Y en un mundo acelerado, esa capacidad se convierte en una ventaja estratégica que muy pocos saben usar. El control convertido en una forma de vivir. Llega un momento en este proceso donde algo cambia de manera silenciosa pero profunda. Ya no sientes que estás forzándote todo el tiempo. Ya no estás empujándote con dureza para cumplir hábitos. El control empieza a sentirse integrado, casi natural. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás luchando contigo mismo a cada paso. Ese momento no llega de golpe. No hay un día exacto en el que despiertas y todo está resuelto. Llega como resultado de haber sostenido decisiones correctas durante suficiente tiempo, de haber elegido orden cuando era más fácil improvisar, de haber priorizado lo importante cuando nadie te estaba observando. Poco a poco, tu mente se acostumbra a ese nuevo estándar y deja de resistirse. Cuando el control se vuelve parte de tu forma de vivir, algo importante ocurre. Dejas de tomar decisiones desde la urgencia, dejas de reaccionar impulsivamente, empiezas a pensar a más largo plazo, evalúas consecuencias, eliges con más calma, y esa calma no es debilidad, es señal de dominio interno. Aquí es donde muchas personas se sorprenden a sí mismas, se dan cuenta de que ya no viven apagando incendios todo el tiempo, que ya no están improvisando cada día, que ahora tienen criterios claros para decidir qué hacer, qué no hacer y qué puede esperar. Y ese criterio se refleja en todo, en el trabajo, en el dinero, en las relaciones, en la forma de enfrentar problemas. El control real no elimina las dificultades, pero cambia por completo cómo las enfrentas. Ya no te paralizan, ya no te desordenan, ya no te hacen dudar de todo. Las ves como parte del camino, no como una amenaza a tu estabilidad. Este es el punto donde muchas personas entienden algo fundamental. El verdadero cambio no fue externo, no fue el dinero, no fue el reconocimiento, no fue la mejora visible, fue interno. Cambió la forma en que se gobiernan a sí mismas, y cuando alguien aprende a gobernarse, su vida deja de estar a la deriva. Desde aquí, todo lo demás se construye con más claridad, no con prisa, no con ansiedad, con dirección. Y cuando hay dirección, incluso los pasos pequeños te llevan lejos. El silencio interno que separa a quien construye de quien se distrae. Hay un punto en el crecimiento personal del que casi nadie habla con honestidad. No es cómodo, no es emocionante y no se presta para frases llamativas. Es el momento en el que aprendes a convivir contigo mismo sin ruido, sin distracciones constantes, sin necesidad de estímulo externo para sentirte bien. La mayoría de las personas vive huyendo del silencio interno. Se llena de información, de entretenimiento, de opiniones ajenas, de ruido constante. No porque lo disfrute, sino porque el silencio obliga a enfrentarte contigo mismo, con tus decisiones, con tus excusas, con aquello que sabes que deberías estar haciendo y no estás haciendo.
Pero el crecimiento real ocurre ahí, en ese espacio silencioso donde no hay aplausos, no hay validación, no hay prisa, solo tú y tus decisiones. Cuando aprendes a tolerar ese silencio, algo importante sucede. Empiezas a pensar con más claridad, a distinguir qué ideas son tuyas y cuáles heredaste sin cuestionar, a separar lo importante de lo urgente. Las personas que logran estabilidad y prosperidad saben estar solas con sus pensamientos. No se desesperan por llenar cada minuto. Usan esos espacios para reflexionar, planear, corregir. Entienden que el ruido constante dispersa la energía y que la claridad nace en la calma. Este silencio interno no es aislamiento, es enfoque. Es una forma de respeto hacia tu tiempo y tu mente. Cuando lo desarrollas, dejas de reaccionar a todo y empiezas a responder solo a lo que importa. Y esa capacidad se traduce directamente en mejores decisiones, menos errores repetidos y un avance más sólido. Aquí es donde muchos se dan cuenta de algo importante. No necesitan más motivación, necesitan menos ruido, menos distracción, menos comparación, porque cuando quitas lo innecesario, lo esencial empieza a tomar fuerza por sí solo. La coherencia diaria como base de la confianza personal. Hay una diferencia enorme entre saber lo que debes hacer y hacer realmente lo que sabes. Esa diferencia se llama coherencia. Y la coherencia diaria es uno de los pilares más subestimados del éxito personal y financiero. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, ocurre una pequeña fractura interna. No es visible para los demás, pero tú la sientes. Se acumula con el tiempo y termina convirtiéndose en desconfianza hacia ti mismo. Empiezas a dudar de tus decisiones, de tus planes, de tu capacidad para sostener procesos. La coherencia funciona al revés. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso en cosas pequeñas, algo se fortalece dentro de ti. Empiezas a confiar en tu palabra, y cuando confías en ti, te atreves a pensar en grande, porque sabes que puedes sostener lo que decides. No se trata de hacer cosas extraordinarias todos los días. Se trata de cumplir con lo básico de forma consistente. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Organizar tu día como planeaste. Avanzar, aunque sea un poco, en lo que importa. Esa coherencia diaria construye una identidad sólida. Las personas exitosas no son perfectas, son coherentes. Corrigen rápido, ajustan, retoman, pero no viven rompiéndose promesas internas constantemente. Por eso su confianza no depende del ánimo del momento, sino de un historial personal de cumplimiento. Cuando desarrollas coherencia, tu mente se vuelve más estable. Tomas decisiones con menos duda, sientes menos ansiedad, te desgastas menos. Y esa estabilidad es clave para construir cualquier forma de prosperidad, porque el dinero, las oportunidades y el crecimiento buscan estructuras firmes, no mentes caóticas. Aquí es donde todo empieza a alinearse. Silencio interno, coherencia diaria, claridad, dirección. No como conceptos aislados, sino como una forma distinta de vivir. Y desde ese punto, estás listo para entender algo más profundo. ¿Por qué este proceso no es solo un cambio de hábitos, sino un cambio de relación contigo mismo? ¿Y por qué, cuando eso ocurre, el rumbo de tu vida empieza a transformarse de manera inevitable? La verdadera transformación que ocurre en 30 días bien usados. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad, porque aquí es donde muchas personas se confunden. 30 días no cambian tu vida por arte de magia. Cambian algo mucho más importante. Cambian tu relación contigo mismo, y esa relación es la base de todo lo demás. Cuando una persona aplica lo que hemos hablado durante 30 días seguidos, ocurre una transformación silenciosa, no externa al principio, sino interna. Empiezas a cumplirte, empiezas a confiar en tus decisiones, empiezas a sentir que tienes gobierno sobre tu tiempo, tu energía y tu atención. Y ese sentimiento es profundamente poderoso, porque rompe una dinámica que mantiene a millones atrapados. La mayoría vive con una sensación constante de desorden interno. Saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen. Se prometen cosas que no cumplen. Empiezan procesos que abandonan. Y con cada abandono, su autoconfianza se erosiona un poco más. No porque sean incapaces, sino porque han entrenado el hábito de no sostenerse. 30 días bien usados revierten ese entrenamiento. Cada mañana que te organizas, cada día que actúas con intención, cada decisión que tomas con claridad, envía un mensaje muy claro a tu mente. Empieza a decirte que sí puedes sostener lo que decides, que no dependes del ánimo del momento, que tienes carácter. Y cuando el carácter se fortalece, algo cambia en tu forma de ver el dinero, el trabajo y las oportunidades. Ya no te desesperas tanto, ya no tomas decisiones
decisiones impulsivas, ya no persigues soluciones rápidas que te prometen mucho y te dejan vacío. Empiezas a pensar a más largo plazo. Empiezas a construir. La riqueza, en su forma más real, nace ahí. No como un evento repentino, sino como una consecuencia lógica. Una consecuencia de pensar mejor, decidir mejor y sostener hábitos correctos durante suficiente tiempo. Por eso este proceso funciona. No porque sea espectacular, sino porque es honesto. Porque ataca la raíz del problema y no solo los síntomas. Y cuando la raíz cambia, todo lo demás termina cambiando también. Quiero dejarte con una idea que vale más que cualquier frase motivacional. El punto más importante no es empezar, es no volver atrás, no volver al desorden mental, no volver a improvisar tu vida, no volver a dejar tus decisiones en manos del cansancio o de la emoción del momento. A partir de ahora, ya sabes algo que no sabías antes. Sabes que el control de tu vida no depende de grandes cambios externos, sino de pequeñas decisiones sostenidas con intención. Sabes que no necesitas esperar el momento perfecto. Sabes que no necesitas sentirte motivado todos los días para avanzar. Eso cambia la forma en que te mueves por el mundo. Empiezas a actuar con más calma, con más criterio, con más responsabilidad. Dejas de reaccionar tanto y empiezas a dirigir. Y dirigir tu vida no significa tener todo bajo control, significa saber qué hacer incluso cuando no todo está claro. Este es el punto donde muchas personas se dan permiso de exigirse más, no desde la culpa, sino desde el respeto propio. Respetarte lo suficiente como para no seguir repitiendo patrones que ya sabes a dónde te llevan. Respetarte lo suficiente como para sostener lo que decides, incluso cuando nadie te aplaude. No necesitas cambiarlo todo hoy, solo necesitas comprometerte a no volver a vivir en automático, a no volver a improvisar tu futuro, a no volver a traicionarte cuando algo se vuelve incómodo. La vida que quieres no se construye con grandes momentos de inspiración, se construye con días bien dirigidos, y ahora sabes exactamente cómo empezar a dirigirlos. Si algo cambió en tu forma de ver las cosas después de escuchar esto, no fue casualidad, fue porque estabas listo para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Y ese cambio, aunque hoy sea silencioso, es el inicio de algo mucho más grande.